o maduras, la aceptas, o sigues siendo un inmaduro y sigue cargando con una cruz que no tiene sentido. Cholitín ha demostrado en este sentido, con el tema de don Amable Ariztí Castro, mucha madurez, dejando a un lado las diferencias políticas pasadas y respetando la memoria del extinto ex senador y presidente fundador del PLR. Cuando Cholitín ve ese escrito de esa persona y que comienzan a llamarlo, a decirle, pero ahí hay una publicación de fulano, pensando como que ya van a comenzar los ataques, ya van a comenzar los dimes y diretes. Cholitín marca la línea de Pizarro. ¿Y qué dice él en su publicación? Dice, la política tiene una forma curiosa de nublar la mirada. Punto. Oiga bien, la política tiene una forma curiosa de nublar la mirada. Cuando se está en medio de la contienda, cuando las pasiones están encendidas y las rivalidades marcan el ritmo del debate público, muchas veces dejamos de ver a las personas con justicia. Vemos adversarios donde quizás también hay aliados con muchos méritos. Vemos errores donde también hubo virtudes. Y terminamos mirando la realidad a través del lente estrecho de la competencia. Durante muchos años enfrenté políticamente a Amable Ariztí Castro. En aquel momento, como ocurre tantas veces en la política, la intensidad de la confrontación no me permitió apreciar con claridad todo lo que representaba como dirigente. Las luchas políticas suelen hacernos ver solo lo que queremos ver o lo que otros quieren que veamos. Pero el tiempo tiene una cualidad que la política rara vez posee: serenidad. Y cuando pasan los años, cuando las pasiones se aquietan y las perspectivas se amplían, uno empieza a mirar la historia con mayor honestidad. Hoy puedo reconocer, sin reservas, que Amable fue uno de los grandes políticos no solo de nuestra provincia, sino del país. Era un político 24/7, de esos que viven la política no como un cargo, sino como una misión permanente. Siempre atento a su gente, siempre presente en su provincia, siempre defendiendo lo que entendía eran los intereses de los suyos. Quizás una de las mayores lecciones que deja el pasado del tiempo es esta: la política no debería impedirnos reconocer el valor del adversario, porque al final, cuando la espuma de la contienda se disipa, lo que queda es la obra, el compromiso y el legado que cada quien dejó a su gente. Y en ese balance sereno que solo permite la distancia de los años, hay figuras que terminan ocupando el lugar que la historia les tenía reservado. Amable Ariztí Castro es sin duda una de ellas. Y ahí finaliza el escrito el doctor Rafael Barón Duluc Cholitín. Esto es una lección para todos, porque a veces no entendemos esto. Cuando se está en el escenario político, Johnny, Diana, Gicloy, ustedes saben que lo único que se tiene es la ropa para pelear. Después que pasa la política, usted tiene que mantener una posición. Si usted perdió, para que sus seguidores no piensen que usted se vendió. Y si usted ganó, usted tiene que mantener una posición de que ese discurso hay que mantenerlo y esas políticas, esa visión hay que aplicarla. O sea, usted no tiene tiempo de echarse para atrás. Usted tiene que mantener el lenguaje.
usted tiene que mantener el discurso, quiera o no, porque no es lo que usted quiera, es por lo que la gente le ha seguido. Pero la gente no entiende que hasta el que boxea, que vende la imagen de boxeador, hasta para ir al baño tiene que quitarse los guantes. El que sube un estrado siendo abogado, siendo juez, cuando sale de ahí se quita y es una persona normal. El político no puede ser normal en lo que piensa. Y Cholitín, que desde el 2010, comenzando en el 2009, fue un gran adversario de Amable Aristicastro en la posición más delicada, senador, mantuvo un discurso que era el discurso que se vendía por años para enfrentar al principal líder político de la provincia de Altagracia. Cholitín pierde por escasos votos en ese momento. ¿Qué siguió Cholitín? Fortaleciendo su posición política, fortaleciendo ese liderazgo que había iniciado con buen pie. ¿Y qué dice? Lo mismo que venía diciendo de Amable. Llegan las elecciones del 2016, Cholitín no aspira a senador. ¿A qué aspira Cholitín? A síndico. Va a enfrentar a Karina, pero no es solo a Karina. A quien hay que vencer, y todo el mundo sabe que había que vencer en las urnas, era Amable Aristicastro. No era Karina, no eran los diputados de Amable, era la figura del liderazgo de don Amable Aristicastro. Un campeón de campeones. ¿Y qué hacía Cholitín? Porque golpeando al padre se le daba a la hija. Golpeando a la hija se le daba al padre. Bueno, pierde Cholitín como por unos 800,000 votos. 800 o 1,000 votos pierde en ese momento. ¿Qué tiene que seguir haciendo Cholitín? Mantener el mismo discurso, y ese discurso de ser el principal adversario, el que realmente tenía los pantalones para enfrentar a ese gran liderazgo, era él, y eso lo lleva a la victoria en el 2020, convirtiéndose en síndico. Pero fue el discurso, fue que la gente que vio a Cholitín enfrentar a Amable Aristicastro en un 2010, en un 2016, entendía que un día lo iba a lograr. Cosas de la vida. A último, como dicen, en el último inning, gana Cholitín la sindicatura, pero entonces viene Amable, deja al PLD y pasa a apoyar al PRM. Ya son aliados. De la noche a la mañana, la vida y el discurso de Cholitín tenía que dar un giro de 100%, porque ya no era atacar a un adversario. Ya el hombre estaba adentro de la casa, siendo aliado del gobierno. Como en efecto, en el 2024, una alianza que se mantuvo, ya don Amable no estaba en el escenario, había fallecido, Karina es la candidata a la sindicatura por el PRM y Cholitín el candidato a senador por el PRM. Oiga, qué cosa de la vida. Qué arroz con mango. Pero esa misma gente, mire, dos escenarios complicados. Un grupo de los que apoyan a Cholitín y un grupo de los que apoyan a Karina, que no hay forma de que usted lo siente en una mesa, porque fueron adversarios durante 10 años. 10 años enfrentándose, no de a juego, enfrentándose para conquistar poder, conquistar espacio. Gente que quebró en esas luchas, gente que dio todo, por el todo. Ay, de repente entonces ya está todo el mundo sentado en la mesa. Y los seguidores no entienden eso. Los seguidores creen que Karina y Cholitín tienen que seguir el mismo pleito. Porque eso fue lo que aprendieron. Gente que tenía su primer voto en el 2010, llegó hasta el 2020 enfrentando ¿a quién? A la familia Aristi. Hoy, mañana Cholitín le va a decir, porque yo le voy a decir una cosa, como decía Gicloy ahorita, ya no se sigue de ideología de Juan Bosch, de Peña Gómez, de Balaguer. Esa generación no existe. Los líderes que existen
para esta juventud y para hasta los viejos, porque fueron quienes los llevaron al poder y están nombrados ahí en el gobierno, Luis Abinader, Leonel Fernández, que todavía gravita, y Danilo Medina. En lo local, Karina Aristi, Cholitín, Manolito y Juan Julio. ¿Usted cree que esa lucha que hay entre Manolito y Juan Julio dentro del PLD y la Fuerza del Pueblo es un asunto de que para sentarse a beberse una taza de café de la noche a la mañana? No es fácil. Son liderazgos fuertes. Son liderazgos muy fuertes. Entonces, eso es lo que ha pasado. Esos fanáticos que están del lado de Karina y esos fanáticos que están del lado de Cholitín tienen pensamientos libres, pero al final, ¿a quiénes se le pegan? A Cholitín, porque dirigió esa manada y la ha dirigido durante 14 años, más de 14 años, póngale 16, 2009 hasta ahora. Y Karina, que tiene una vida entera dirigiendo ese ejército. Ya no está Don Amable, entonces ella tiene el control, porque es la líder. Aunque Onabel haya incursionado en la política, no es lo mismo, no es lo mismo. La líder es Karina Aristi. La figura es la Karina. figura, no, figura es una cosa y liderazgo es otra. La que realmente mueve a la gente con la mirada es Karina Aristi. La que tiene la última palabra cuando se va a tomar una decisión es Karina. Hasta el mismo Onabel se siente esperado, porque aquí la que tiene la experiencia política y la que se va a sentar a negociar es Karina. Y lo mismo pasa con Cholitín. Pero lo que diga un loco fanático, lo que diga un brillante líder dentro de esa bancada, no es ni responsabilidad ni de uno ni de otro. Porque le voy a decir una cosa. Si hay algo que caracteriza a Karina, es que ella no manda a nadie a decir lo que ella siente. Se lo dice hasta el presidente de la República. Y si hay algo que caracteriza a Cholitín, es que nadie, absolutamente nadie puede hablar por él. Ni sus asesores. Cholitín habla él. Aunque todo el mundo se ponga la mano en la cabeza después que él diga algo. Pero Cholitín es frontal. Y creo que eso es algo que ahí es que siempre va a existir esa cosita, que los dos son igualitos. Karina y Cholitín son igualitos. Entonces, Cholitín está diciendo algo en ese escrito que tenemos que valorar y entender. El político tiene que pasar página. Y él, ese tema de Amable Aristi Castro, pasó página. Porque hay cosas que él políticamente le entiende. Lo que no quieren entender mucho de lo que van detrás de él, pero él no es el culpable. Yo tuve que entender esa partecita en el 2012, en el 2010, pasadas las elecciones del 2010. Yo trabajaba con quien, con Champion, todo el mundo lo sabe. Asesor político de la campaña, estaba dirigiendo la campaña de Champion. En el 2010, bueno, pues decido apoyar ahí mismo, en julio, a Hipólito Mejía. Llegó papá. En una reunión, en octubre, noviembre, una mesa ampliada del sector externo, dirigida por don Sergio Grullón, cuñado de Hipólito Mejía, ex secretario de Estado. Me dice don Sergio que va a salir, nos deja en esa reunión, y estaba Gloria Reyes, había un grupo, Morrison, se devuelve y dice: Alex, tengo una encomienda del presidente Hipólito. Digo, dígame, don Sergio. Yo sentado en la mesa en el centro, porque Higüey, mi esposa, Alexis Carpi y otras personas que estaban ahí de Higüey, Alexander Carpi, el presidente quiere que tú te reúnas con Karina y con Amable Aristi Castro. Yo que acababa de tener un pleito que todo el mundo sabe en el 2010, ahí mismo, 3 meses antes, con Karina, en una candidatura que fue de la más efervescente, podríamos decir, de la más agresiva que se ha vivido aquí. Y digo yo, pero en mi mente, pero ¿qué me están pidiendo esta gente? ¿Pero estarán en droga? ¿Estarán locos? A don Sergio Grullón, jefe del sector externo, cuñado de Hipólito Mejía.
Yo le miro y le digo, no, está bien, don Sergio, lo que usted decida. Mi esposa que está ahí, todo el mundo me mira como, ¿tú no te atreves? Sí, pero hay que hacerlo. Y veníamos de Santo Domingo, 5 o 6 de la tarde, una persona llama a Karina, coordina con Karina, y está en Higüey, y nos reunimos en Casa de Campo, en su casa, ahí en Los Tamarindos, en su casa. Mira, Karina, me han pedido, Hipólito Mejía, que me reúna contigo. Pero ustedes saben lo que eso significa. La gente creyó que usted se vendió, que se le vendió Amable, que por eso Champion perdió, que si yo qué, que mil cosas. Ahí tuve que poner la cabeza en la almohada, en la realidad de la política. Que el Cholitín le haya tocado 10 años después vivir lo que quizás yo vivía ahí en ese momento. Pero ciertamente terminó don Amable siendo aliado, que era del PLD, usted recuerda, siendo aliado de Hipólito Mejía. Se hizo un gran acto aquí, y don Amable Aristi, por eso Hipólito gana aquí en la región este, en especial en la provincia de la Altagracia, porque el liderazgo de Amable Aristi Castro convirtió a Hipólito en un fenómeno. Y eso tuve que comenzar a entender, que en política el adversario de hoy es el aliado de mañana. Y es lo que está reflejado en ese escrito. Eso nosotros tenemos que comenzar a estudiar eso que escribió Cholitín. Porque hoy lo está viviendo Cholitín. Lo viví yo ayer. Lo han vivido otros. Pero los que vienen aquí corriendo, que mañana ocuparán esas posiciones. Pero señores, y el doctor Sedano, compadre del presidente Leonel Fernández, no tuvo que dejar la Fuerza del Pueblo y pasar a apoyar el PRM. Esas son cosas que se ven a diario. Pero quienes mantienen el discurso y quienes han mantenido por años ese discurso, es que se le hace más difícil. Y Cholitín ha tenido que cargar con un discurso de enfrentamiento a políticas y políticos que en su momento realmente era lo que representaba la situación de ese momento. Representaba ese discurso. Y las cosas van cambiando, las cosas van cambiando. Los errores que teníamos como sociedad hace 20 años, 10 años, 15 años, 5 años atrás, no son lo mismo que tenemos hoy. Y en el diálogo es que están las soluciones. Por eso yo felicito al doctor Rafael Barón Duluc por ese escrito. Llamo a ambas partes a respetarse cada día más. Los chismes siempre van a existir. Las adversidades siempre van a existir. Los adversarios siempre van a existir. Entonces uno se enfoca en el adversario del frente y se cuida del adversario interno, porque también son peligrosos. Pero a esto se le presta atención. ¿En qué lugar de la historia nos encontramos en este momento? Yo quiero reiterar mis felicitaciones al doctor Rafael Barón Duluc por ese escrito que nos lleva a reflexionar a todos. Yo quiero tomar del texto que usted leyó un tema, hay un párrafo muy importante que dice que hay que reconocer el valor del político contrario. Ahí Cholitín está colocando el dedo sobre la llaga cuando él describe y dice: hay que reconocer el valor del político contrario. Entonces, basándome en lo que usted ha explicado con mucho detalle y mucha destreza, el que esté pensando que va a hablar a nombre de Cholitín, o que Cholitín va a armar, va a seguir con el mismo discurso de barricada y de pleito, se equivocó. Cholitín ahora mismo es un ente conciliador y Cholitín tiene los pies bien puestos sobre la tierra y sabe el rol que tiene que jugar en el liderazgo de ese sector que representa y en el liderazgo político y nacional si es necesario. Y aparte de eso, que muchos de esos que opinan, opinólogos como se dice ahora, deben de entender que en la política el espacio no se cede. Señora Diana. El espacio no se cede. En política no. Me gusta la parte en la que él dice, y destaco esto, porque al final, cuando la espuma de la contienda se disipa, lo que queda es la obra.
el compromiso y el legado que cada quien dejó a su gente. Esa es la parte que yo diría que todo el mundo debe de tomar en cuenta a la hora de la política. Políticos 24 horas no lo es todo el mundo. Sin embargo, al tú tomar en cuenta y hablar de la política que realizó Don Amable, de la política que está realizando nuestro senador Rafael Balón Duluc Cholitín, dice: cuando la espuma de la contienda se disipa, lo que queda es la obra. ¿Verdad? No es todo el mundo que tú puedes decir que después de que la contienda, la espuma de la contienda se acabó, tú lo vas a ver, ¿verdad? Tú puedes destacar de ellos las obras que han realizado. No es todo el mundo que tú puedes decir eso. No es todo el político que se destaca en esas áreas. No es todo el político que continúa con el compromiso. No es todo el político que tú puedes decir que termina con un gran legado. Y Cholitín no está diciendo que Amable Ariztí al final del camino fue un hombre perfecto. No. Cholitín lo que está diciendo que en su momento solo se veían sus debilidades, pero eso no le impedían ni le opacaban sus luces. Porque quizás Don Amable no se enfocaba en proyectos en el Congreso, no se concentraba en cosas que realmente otros senadores se han destacado, pero Amable tenía una gran obra social que ni Cholitín ni nadie hasta el día de hoy han podido igualar ni superar. Ni siquiera Karina, su hija, ni Onabel. Nadie. Porque Don Amable era un hombre apasionado, entregado a su pueblo. Amable entendía que donde había que estar era en el corazón de los barrios, en los campos, llevando soluciones que no se iban a resolver echando un pleito en el Congreso. Llevarle agua, luz a un campo que era braviando y muchas veces con recursos locales. Porque si se sentaba a esperar que el gobierno invirtiera, eso nunca se iba a lograr. El 95% de los campos con agua y electricidad por los osadías de Don Amable Ariztí Castro. Y están ahí, las obras están ahí. Como decía Don Marino Vázquez Rosario, obras son amores y no simples razones. Lo decía en una publicidad que se hizo para el municipio cuando se instalaron los primeros semáforos. Gestionado por Don Amable Ariztí Castro. Instalado por Don Amable Ariztí Castro. Las obras están ahí. Cholitín dejará su legado, ha ido dejando. Y muchos no lo valoramos ahora. Y cosas que Cholitín ha presentado en el Congreso, que se han aprobado, que nosotros todavía no le entendemos. Que Cholitín forma parte de la delegación tal, de la comisión tal, de esto. Eso a nosotros no nos importa. Porque el higüeyano lo que le interesa es ven al barrio, ven a resolver, tráeme lo mío, llévame esto, nómbrame a fulano, resuélveme por aquí, por allí, hay que hacer esto. Eso es lo que le gusta a la gente en los pueblos. Y Amable entendía eso. La filosofía política de Don Amable se aplicaba en los barrios, en las familias higüeyanas, en la familia altagraciana. La de Cholitín es macro, es una política de reunirse con sectores empresariales a buscar soluciones que quizás afectan al país por años, y hay que respetar eso. Juan Julio fue diputado, ¿cuántos años? Pireo fue diputado. Hemos tenido grandes diputados. El doctor Sánchez. Muchos. Cada quien va dejando huella en la vida. Entonces, Fito está ahí, un joven diputado brillante. Y muchos no valoramos nada de lo que hacen. Ni vemos lo que publican, porque eso a veces no nos importa. Pero esta generación
va mirando y las cosas van cambiando. Es verdad lo que decía Gicloy esta mañana en su comentario. Que esta juventud, eso de que le hablen de que Balaguer, los 12 años, que Peña Gómez, que el gran líder de las Américas, que el Juan Bosch, el gran demócrata, revolucionario, eso a la gente no le importa. Ya esa historia no existe. Porque las cosas que tuvieron éxito en los años 70, 80, 90, a esta generación no le importa. Ya esta generación tiene nuevos líderes. Ya tiene demasiado control de las acciones de las autoridades. Ya no se acepta cualquier cosa. Y por eso cualquiera dice, no, ¿qué es lo que usted me está hablando de amable Aristicato? Eso, esto y esto y esto y esto. Ya cada quien es dueño de su pensamiento y lo publica por cualquier red. Antes había que esperar que fuera Johnny y le hiciera una grabación, una entrevista para publicarlo en un medio nacional. Ya la gente tiene su propia plataforma en la mano y opina donde le da la voluntad. Ya las filosofías de que el pensamiento de Cholitín, el pensamiento de Johnny, el de Alex Domingo, olvídese, eso ya desapareció hace tiempo. No hay ideología. No, ¿qué ideología? Pensamientos unilaterales. Vamos al cambio y regresamos con más de nuestro contenido en Buenos Días, Verón con